Bien, entonces, sí, me piden que hable de qué hay de nuevo en las olvidadas hemoglobinopatías. La verdad es que las hemoglobinopatías en general, tomando en consideración la anemia falciforme, son enfermedades que para nosotros han estado relativamente olvidadas en el tiempo. Desde la introducción de la hidroxiurea ha habido muy pocos avances desde el punto de vista terapéutico en el manejo de esta entidad. Así que me parece muy acertado el título de esta conferencia que me han pedido de que hable. Ok, mis conflictos de intereses. Bien, como ustedes saben, la anemia falciforme tiene su origen en una pequeña variación que hay en el ácido glutámico que se intercambia por valina en una cadena de globina, la cadena beta de globina, que básicamente genera un cambio conformacional, hace que se formen unos contactos entre la carga hidrofóbica de la valina con alanina, fenanina, lo que promueve la polimerización de las cadenas de globina y con la deformidad del glóbulo rojo. En el ser humano hay aproximadamente 3.2 millones de nucleótidos y en esta patología en particular, un solo nucleótido en un codón es el responsable prácticamente de todo el desastre que ocurre desde el punto de vista de generación de la cadena globina y afectando una gran cantidad de población y produciendo una gran cantidad de muertes. Solo en Estados Unidos, 56.000 personas mueren en el 2013. Es un verdadero efecto mariposa, un efecto de caos. Como ustedes pueden apreciar, bueno, la desoxigenación de esta cadena de globinas ocasiona que se polimericen como creando, si fueran imagínense, fueran unas barras de hierro dentro de un balón de fútbol, lo cual causa una deformidad, una deformación del glóbulo rojo que ocasiona entonces la obstrucción de la circulación y las crisis vasoclusivas, entre los otros problemas que crea esto. Esto afecta a más de 20 millones de personas alrededor del mundo y solo en Estados Unidos hay aproximadamente 72.000 personas. La prevalencia de esta entidad son 1 en 500 en personas afroamericanas, entre 1.000 a 1 en 1.400 en hispanos. Y el rasgo de panocítico se puede detectar en la población afrodescendiente aproximadamente un 10%. Para la población panameña, el rasgo drepanocítico se estima aproximadamente un 4% según cifras que nos han estimado el personal de genética cuando hace las evaluaciones de los niños nacidos vivos. O sea que es muy frecuente también para nosotros. Entonces, estos eritrocitos de los glóbulos rojos van a tener una serie de problemas. Una de las primeras cosas es que estos glóbulos rojos tienen una tendencia a deshidratarse con facilidad. Encima de eso tienen unas vías intracelulares de activación en forma aberrante. Tienen disminución de los contenidos de óxido nítrico, trifosfato de adenosina, disminución de la capacidad oxidante, lo cual causa disregulación en el RNA mensajero y una expresión genética aberrante durante la eritropoiesis. Entonces, adicionalmente, en la superficie de los glóbulos rojos se muestran alteraciones en los lípidos, con un aumento notable en la exposición de fosfatidilcerina, que contribuye a una actividad procoagulante del eritrocito, y también muestra propiedades adhesivas anormales, incluyendo moléculas de sobreactivación, por decirlo así, o sobreunión a moléculas de activación como los receptores de adhesión, el BICAM, el ICAM4, el CD44, del cual vamos a hablar más adelante, como posibles focos de atención para terapias blanco. Además de un aumento en las interacciones de los leucocitos, plaquetas y células endoteliales, inclusive con las mismas proteínas de la matriz extracelular. Esto, en resumen, causa que el glóbulo rojo, como les dije, tiene fenómenos de deshidratación que generan la deformación del glóbulo rojo, más hemólisis, la interacción con la adhesión con el endotelio y con los glóbulos blancos, el estímulo inflamatorio que producen también y la activación sobre la coagulación. Entonces son muchos mecanismos o diversos mecanismos los cuales generan la fisiopatología en estas entidades. Entonces, como bien, si tenemos todos esos mecanismos diferentes en los cuales se produce la fisiopatología de la entidad, de la crisis vasoclusiva, obviamente vamos a tener interés en desarrollar fármacos que puedan
centrarse en alguno de estos factores fisiopatológicos con la intención de mejorar el pronóstico de estos pacientes y reducir la manifestación principal, que es la crisis vasoclusiva. Entonces, como ya les mencioné, hay múltiples interacciones entre el glóbulo rojo, las células endoteliales y la matriz extracelular y las proteínas plasmáticas. Estas básicamente se describen en esta diapositiva, donde pueden apreciar la gran cantidad de sobreexpresión de moléculas de adhesión que presenta la superficie del glóbulo rojo, que interaccionan con las moléculas de adhesión en el pseudoendotelio y la matriz extracelular, lo cual favorece entonces los fenómenos vasoclínicos. Perdón, ahí, no, perdón, ahora sí. Favorece entonces los fenómenos vasoclusivos por obstrucción. Bien, entonces también hay interacción entre los glóbulos rojos y los leucocitos que se adhieren a las paredes de los vasos, y estos estímulos también pueden activar la misma adhesión de los leucocitos, que está favorecida por citoquinas, eh, por citoquinas en estas crisis. Entonces aquí ven cómo el glóbulo rojo también interacciona a través de estas moléculas de adhesión con el glóbulo blanco, y este a su vez también con las P-selectina y E-selectina del endotelio vascular, lo cual entonces favorece más fenómenos relógicos de obstrucción de la circulación. Entonces, debido a esto, hay un sinnúmero de fármacos que se han desarrollado, que se han buscado dirigidos contra estos procesos de adhesión celular, de los cuales les voy a presentar algunos de los que han sido investigados y los resultados de algunos de estos estudios. Bien, uno de ellos, el Rivipancel, fue un nuevo tratamiento potencial que se creó para crisis vasoclusiva, que tenía básicamente un mecanismo de acción por bloquear la actividad de las células de adhesión. Fue desarrollado en conjunto por la empresa Glycomimetic en asociación con Pfizer, pero no cumplió los objetivos de tratamiento en los ensayos de clínicos fase 1, 2 y 3. Pero esta molécula todavía no ha sido eliminada del todo de los posibles beneficios con respecto al tratamiento de crisis vasoclusiva, ya que un análisis de subgrupo de una de las últimas publicaciones de estudio fase 3 reportó que, a pesar de que no parecía no mostrar beneficio en un grupo importante de los pacientes, sí, cuando se inició tempranamente en la crisis vasoclusiva, parecía tener un beneficio en cuanto a la disminución o la interrupción anticipada del uso de opioides y la estancia hospitalaria más corta. Estos análisis mostraron que si el paciente recibía el tratamiento antes de las 26 horas después del inicio de la crisis vasoclusiva, tenía una alta médica en un tiempo significativamente más corto, de 65 días a de 65.7 horas a 122 horas, comparados con los que recibieron placebo. Asimismo, mostraron que ese beneficio también aplicaba en el tiempo medio de suspensión de los opioides, desde 41 horas a 50 horas, en comparación con placebo. Entonces, además de estos estudios, también se han hecho una gran cantidad de investigaciones en moléculas similares o parecidas a las heparinas de bajo peso molecular, partiendo del punto de las propiedades, por decirlo así, trombogénicas que generan esta entidad. Como ustedes saben, las heparinas tienen una gran capacidad de inhibir las interacciones con las adhesivas a través de la P-selectina, y en este caso particular, la cevuloparina, que es como un derivado de heparina bajo peso molecular, se ha desarrollado como un bloqueador de esta P-selectina y que carece en gran medida de las propiedades anticoagulantes. Los resultados de los estudios en esta molécula de acción podrían ser importantes al inicio, sobre todo de la génesis de la crisis vasoclusiva, pero no en el mantenimiento. Y es una de las razones por las cuales no tenemos muy claro si esta molécula va a tener algún tipo de repercusión a futuro. Aunque hay algunas publicaciones que han mostrado relevancia, por ejemplo, esta en pentaparina, en un estudio doble ciego randomizado en crisis vasoclusiva, revisiones bibliográficas de estudios retrospectivos y evaluaciones de estudios prospectivos de la utilización de heparina de bajo peso molecular en el manejo de la crisis vasoclusiva, estas revisiones no han mostrado un beneficio en todos los casos. Por lo tanto, hoy en día es un beneficio dudoso y todavía se debate sobre la utilidad. Otra de las moléculas que se ha utilizado y que hemos tenido la
por decirlo así, hemos tenido el placer, no sé si decirlo de esta manera, pero hemos tenido la posibilidad de utilizarlo en estudio de investigación. El Prohexámero 188 fue una molécula que se diseñó para estabilizar la membrana citoplasmática del glóbulo rojo y la utilizamos en episodios de crisis vasooclusivas en niños y en adultos, en estudios clínicos en donde Panamá participó de este estudio. Lamentablemente la molécula al final no arrojó datos de mejoría estadísticamente significativos. También este es otro estudio que también se ha participado aquí en Panamá, que es el protocolo STAN, que es uno de los últimos estudios que actualmente está vigente todavía, y de hecho todavía se están reclutando pacientes para este protocolo, en donde se ensaya el crizanlizumab versus la mejor terapia disponible que se le pueda dar al paciente con anemia falciforme, y que su objetivo primario es tratar de reducir los eventos de crisis vasoclusiva y ver si hay disminución entonces también de las estancias hospitalarias. Tiene 3 brazos de estudio en donde se ensayan diferentes dosis, 5 miligramos por kilo, después 7.5 miligramos por kilo, y la dosis de placebo donde el paciente recibe las mejores opciones de tratamiento que tenga en este momento disponible. Como dijiste, está en una aleatorización de 1 a 1 y está todavía en curso este estudio. Este es otro estudio que también es de crizanlizumab, que tiene que ver con las moléculas de adhesión. Como les dije, este es un anticuerpo monoclonal que vamos a conversar un poquito más adelante, que tiene su actividad principalmente en las moléculas de adhesión, la P-selectina. Este otro protocolo, que es el STEADFAST, es más que todo, se centra en el paciente con enfermedad renal crónica antes de que llegue a diálisis. Y lo que intenta verificar este estudio es si hay reversión o si hay estabilización de la progresión de la nefropatía del paciente falsémico. Este estudio también está realizándose actualmente en Panamá y está abierto todavía reclutando pacientes. Entonces, tenemos también el desarrollo de fármacos dirigidos con las vías inflamatorias, en donde se han utilizado, como ven aquí, moléculas como montelukast, simvastatina. Aquí vamos a hablar del regadenoson, que es un medicamento que actualmente está aprobado, pero para en uso en imágenes de perfusión miocárdica, como un radionucleótido, pero que también su actividad sobre el receptor de la adenosina lo hace interesante en su uso para anemia falciforme. ¿Okay? Se ha demostrado en estudios preclínicos que provoca reversión de la disfunción pulmonar en ratones con anemia falciforme, y esa es una de las razones por las cuales se ha estado ensayando en pacientes con anemia falciforme con daños pulmonares. También hay un gran número de estudios dirigidos contra la crisis dolorosa, entre los cuales uno de los que les voy a mencionar es el Sanguinate, que es un estudio que también se pudo realizar en Panamá. Fue uno de los primeros estudios de fase 1B que se realizaron en Panamá. Aquí se realizaron 2 estudios, el 1B y el fase 2, que era un estudio multicéntrico, doble ciego, sobre la efectividad del Sanguinate versus la terapia, la mejor terapia disponible para el paciente en crisis vasoclusiva. La forma, bueno, el funcionamiento es muy simplista, por decirlo así, es una carboxihemoglobina pegilada de origen bovino, que básicamente al ser solamente hemoglobina libre con oxígeno, circula en la sangre sin que se pueda interrumpir su flujo debido a los fenómenos vasoclusivos. Por lo tanto, la utilización de este Sanguinate fue mucho más allá de anemia falciforme, porque también se utilizó en isquemias críticas. ¿Okay? Y aunque realizamos nosotros 3 estudios en Panamá con esta molécula y sobre todo hubo beneficios aparentemente en los pacientes con úlceras, en úlceras vasculares en pacientes falsémicos, no demostró mayor relevancia en el tema de crisis vasoclusiva, aunque sí tenía algunos otros estudios corriendo en temas de isquemia crítica. ¿Okay? Como ven aquí, este estudio se hizo en Latinoamérica y en Panamá pudimos estar en los estudios fase 1B y en 2 estudios fase 2. Entonces, también se ha utilizado anticoagulantes en el estudio de anemia falciforme. ¿Okay? Algunos estudios incluso todavía siguen hasta la fecha, y se han también utilizado una gran cantidad de antiagregantes plaquetarios ensayados en crisis vasoclusiva en pacientes con anemia falciforme. Entonces, como ven, hay una gran cantidad o un interés muy grande en
combinaciones o en medicamentos que puedan inhibir alguna de estas vías que causan la fisiopatología de la crisis vasoclusiva en las hemoglobinuropatías en general. Drogas que estén aprobadas actualmente, bueno, ya ustedes saben que la hidroxiurea es una droga que tiene 20 años de estar aprobado en el uso en pacientes falsémicos. Es eficaz para el tema de mantener la hemoglobina, disminución de la crisis vasoclusiva, pero tiene poca eficacia o muy poca eficacia sobre la prevención de accidentes cerebrovasculares y prácticamente ningún efecto sobre prevenir el desarrollo de nefropatía y la hipertensión pulmonar en pacientes falsémicos. Otra droga de las que ha sido aprobada recientemente es la L-glutamina, que se sabe en esta publicación en un estudio fase 3 en el New England Journal, que disminuyó la frecuencia de crisis vasoclusiva en un 25%, mientras que también redujo significativamente la frecuencia de síndrome torácico y la frecuencia de hospitalizaciones en un tercio de los pacientes. No tiene efecto sobre el nivel de la hemoglobina, cosa que sí, como ya ustedes les mencioné anteriormente, sí tiene la hidroxicarbamida o la hidroxiurea. Otra de las drogas aprobadas también recientemente está el voxelotor, que inhibe la desoxigenación y reduce sustancialmente la hemólisis, mejorando la anemia en la mayoría de los pacientes con enfermedades de célula falciforme. Pero no ha mostrado ningún efecto sobre las crisis vasoclusivas o sobre la frecuencia de síndrome torácico agudo. Tampoco ha tenido evidencia de eficacia en la profilaxis o en evitar la enfermedad cerebrovascular, la nefropatía y la hipertensión pulmonar. Y el crisanizumab, que ya les mencioné que tenemos 2 estudios corriendo actualmente en Panamá, que ya, como les había adelantado, está dirigido contra la P-selectina, un anticuerpo monoclonal humanizado, y que aunque está demostrado que disminuye o reduce la frecuencia de la crisis vasoclusiva con el uso crónico, no afecta los parámetros hematológicos, o sea, no mejora los parámetros de hemólisis o los niveles de hemoglobina. ¿Okay? Entonces, como ven, en resumen, tenemos 4 drogas aprobadas para el uso, de los cuales ya una es bastante vieja y tenemos bastante datos, pero las últimas 3, algunos de los limitantes que tenemos para extender las indicaciones es que son drogas que están relativamente nuevas en el mercado. No se han ensayado en múltiples subgrupos de pacientes con hemoglobinopatías. Por ejemplo, la L-glutamina solo se ha estudiado en niños mayores de 5 años y por un periodo de seguimiento relativamente corto de 1 año. El voxelotor se ha estudiado en pacientes por encima de los 12 años, pero con un máximo de seguimiento de 72 semanas y la mayoría de las evaluaciones que se completaron fueron hasta las 24 semanas. Y el crisanizumab, que se ha administrado hasta las 52 semanas en pacientes mayores de 16 años. O sea que todavía nos falta mucha información de niños. Y en resumen, estos 3 fármacos se han estudiado estudiado, cuando me hablo de estudiados con protocolos finalizados en hasta unos 500 individuos. Por lo tanto, tenemos información todavía relativamente joven. No hay un seguimiento a largo plazo. La buena noticia es que todas estas moléculas tienen estudios de seguimiento para finalizar en los próximos años. ¿Okay? Del crisanizumab, como ven aquí hay estudios que van a finalizar ya próximamente en el 2022 por el análisis de interino del estudio STAND va a finalizar en unos cuantos meses y del crisanizumab en falla renal probablemente lo finalicemos a finales de este año. Por lo tanto, vamos a tener mucha información interesante ya para el 2022 y 2023. ¿Okay? En resumen, estos son los beneficios que tiene la hidroxiurea. Disminuye la hemólisis, disminuye la absorción, los síndromes torácicos. Dudas, no hay información sobre esto o realmente no se sabe que no tiene mayor beneficio y disminuye la mortalidad. Entonces, cada una de estas drogas tiene parámetros en los cuales funciona y parámetros en los cuales probablemente no es muy útil. ¿Okay? Entonces, ¿qué viene? Bueno, viene ensayar combinaciones de drogas, porque ahora nos preguntamos, bueno, si bien es cierto, sabemos que la hidroxiurea sí tiene función sobre la hemoglobina, pero no así la L-glutamina, pero sí sobre la disminución de crisis vasoclusiva. Entonces, de repente podríamos ensayar combinaciones de drogas de L-glutamina con crisanizumab, por ejemplo, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto es lo que viene. Pero para poder hacer esto tenemos que tener
mayor información, tenemos que comprender mejor los mecanismos que conducen a las difusiones orgánicas, tener algún tipo de sistema de puntuación o evaluación de riesgo basada en la evidencia de las difusiones orgánicas de los diferentes pacientes para poder personalizar las mejores combinaciones para cada paciente falsémico. Y estas terapias multiagentes probablemente van a tener resultados que espero que sean más favorables. Entonces, terapias curativas, bueno, dentro de las terapias curativas, nada más un minuto ya para terminar con esto, sabemos que actualmente lo único que tenemos para terapias curativas en anemia falciforme es los trasplantes. A pesar de que han progresado y han avanzado mucho el tema de disminución de los riesgos de mortalidad temprana en pacientes trasplantados, tanto adultos como en niños, realmente se han hecho pocos trasplantes a nivel mundial. Se estima que solamente se han trasplantado 2.000 pacientes con anemia falciforme con unas muy buenas supervivencias globales, 95%, estoy hablando de los últimos años, pero la edad promedio al momento del trasplante es relativamente corta, a los 10 años. En las próximas décadas seguirá siendo un recurso disponible para la minoría de los pacientes y tal vez el uso de donantes haploidénticos podría cambiar un poco esta perspectiva. Ya para terminar, esta es mi última diapositiva. Los grandes avances de la humanidad no son los descubrimientos, sino cómo estos descubrimientos son aplicados en todo el contexto del desarrollo humano. Así que ya creo que esta es la última diapositiva, así que agradezco la atención y espero que les haya sido interesante la conferencia. Gracias. Gracias, doctor Kiel. Muy buena su conferencia completa. Pues yo sí le tengo un comentario. Es cierto que estas drogas aprobadas por FDA, que pues lastimosamente nada más tenemos 4, pero bueno, digamos no tan lastimosamente, antes nada más teníamos una. Pues han fallado quizás en evitar eventos agudos, ¿no? Pero nosotros generalmente con lo que cargamos los hematólogos con estas enfermedades crónicas son las complicaciones a largo plazo. Estos pacientes que hacen necrosis avasculares, pacientes que pues quedan con, ¿sabes?, con encefalopatías por múltiples eventos isquémicos, ¿no? Entonces, lo que menciona quizás de la mezcla de muchas de estas drogas o quizás el uso a largo plazo de estos medicamentos en pacientes seleccionados, quizás no tan graves y quizás estos pacientes que tengan como que no estén tan complicados inicialmente, pueda hacer la diferencia. ¿Qué opina? Sí, yo pienso que parte de lo que ha causado a veces, porque yo creo que lo vivimos, no sé si recuerdas cuando tuvimos los pacientes en Saint-Denis que estaban con úlceras, los pacientes con úlceras vasculares son muy difíciles de manejar en anemia falciforme. Y la verdad es que nosotros sí vimos mejoría clínica de esos pacientes con ese protocolo de Saint-Denis, pero me parece a mí que las metas los tiempos fueron muy cortos de evaluación. No sé si te acuerdas que discutíamos con los investigadores principales por qué teníamos tan poco tiempo para evaluar resultados, sabiendo que estos pacientes desarrollaban las úlceras en tiempos de años. Ellos querían ver resultados de reversión de la úlcera en cuestión de 2-3 meses. Eso es imposible. Entonces yo le decía, probablemente esta droga falló en demostrar eficacia, porque yo sigo creyendo en que el diseño del estudio y la parte científica del análisis de la molécula probablemente sí tenga efectividad, porque lo demostró en estudios de isquemia crítica. Lo que pasa es que tal vez el tiempo de exposición fue muy corto y por eso el resultado no fue adecuado. Entonces, asimismo, yo creo que en la medida que nosotros entendamos mejor las particularidades del individuo, del falsémico como individuo, probablemente podamos ofertarle mejores combinaciones de terapia que tengamos mejores resultados.